Jóvenes, buenas tardes. Vamos a hacer la clase correspondiente a la semana 3, cuyo tema es cadena de custodia y responsabilidad profesional. En realidad, acá hay dos temas. Uno de ellos es cadena de custodia y el otro es responsabilidad profesional. Uno primero y uno segundo. Al hablar de este tema, quiero que se entienda que no solamente tiene aplicación en los colegas forenses, sino que también tiene aplicación en el ejercicio profesional de tecnólogo médico en el laboratorio clínico, ya sea de análisis clínicos o de anatomía patológica. En realidad, se trata este tema acá en el laboratorio forense porque es donde cobra su máxima importancia y el sistema penal acusatorio tiene como soporte de la idoneidad y garantía del proceso investigativo a la cadena de custodia. A modo de introducción, para abocarnos al tema de la cadena de custodia, voy a presentar esta diapositiva en la que observamos básicamente en qué consiste cada uno de los eslabones de la cadena de custodia. Se entiende que en el lugar de los hechos se ha cometido un delito y tras la comisión de este delito, in situ, allí en el lugar de los hechos, o también denominado escena del crimen, hay indicios o evidencias, lo que nosotros le llamamos elementos materiales. Estos elementos materiales dejados por los actores que participaron en la comisión del delito están en el lugar de los hechos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Hay que protegerlos para evitar que se alteren, para evitar que se modifiquen, inclusive intencionalmente. Entonces, una vez protegidos y en presencia siempre del fiscal, porque él es el director de la investigación del delito, vamos a empezar a colectar cada uno de estos indicios y o evidencias encontrados en el lugar de los hechos. Pero este levantamiento no es pues una colección ordinaria. No, más bien acá empieza la cadena de custodia, oficialmente. Porque en presencia del fiscal vamos a enumerar cada uno de los elementos que vamos a levantar, lo vamos a embalar adecuadamente, cuidando su originalidad y, en lo posible, preservarlo en razón del tiempo. Luego de haber sido embalado, debe lacrarse con la firma y sello de las autoridades presentes. Generalmente esta acción
en el sistema criminalístico peruano lo realiza la Policía Nacional del Perú, ya que hasta la fecha, como se dijo en la clase anterior, no existe el pesquisa como rol profesional en la actividad de la escena del crimen. Bueno, una vez que se han levantado estos indicios y evidencias, el fiscal elaborará su acta donde pone al detalle qué es lo que se ha encontrado en la escena y sugiere los exámenes de laboratorio forense que se van a realizar. Asimismo, en esta acta está la primera persona que recibe o que colectó cada uno de estos indicios y evidencias. Todo este material colectado, a través del formato cadena de custodia, será enviado pues al laboratorio forense para que en él se haga el trabajo científico, el trabajo pericial. En el laboratorio forense, entre otras cosas, se entiende que allí se va a procesar lo que se ha dejado. Pero antes de empezar a procesar, se tiene que certificar la idoneidad y originalidad de lo que se colectó en el lugar de los hechos. Entonces acá hay un momento en el cual se va a deslacrar todo lo que se hizo en la fase 3 en presencia del fiscal. Acá se va a deslacrar y cada uno de los elementos materiales pasarán a los peritos correspondientes para que realicen el estudio científico. Tras ese estudio científico se emitirán los resultados. Estos resultados pueden ir en la calidad de informe o dictamen. Ya hablaremos la diferencia entre un informe y un dictamen. Tras la emisión de los resultados mediante un informe o dictamen, si es que hubiera quedado algo de indicio o evidencia, pues este se puede guardar, almacenar, hasta que la autoridad lo decida. Pero si es un material, por ejemplo biológico, que en razón del tiempo se va a malograr, pues se pone en el formato de resultado que el residuo será descartado por su temporalidad en el ambiente. Hay que tener en cuenta un elemento fundamental que es cuidado con el trabajo de laboratorio de estos indicios y evidencias, porque podemos cometer por allí algún desliz funcional y que después nos veamos arrastrados en la comisión de algún delito, ¿no?, que voluntaria o involuntariamente podamos haber cometido. Acá me quiero detener. La cadena de custodia solamente se aplica a nivel forense. No, la cadena de custodia también se aplica a nivel funcional, a nivel clínico. Voy a poner el ejemplo. De acuerdo a lo que hemos conversado, si en el lugar de los hechos, acá está, ¿ve?, la huella de la postura de la víctima, se encontrara un casquillo o un proyectil de arma de fuego
Si se encontraran manchas hemáticas, pues estos son elementos materiales que permitirán el esclarecimiento del hecho. Como ya lo hemos mencionado, serán colectados en forma individual, almacenados, rotulados y lacrados. Pero ¿qué ocurre si estamos nosotros trabajando ordinariamente como clínicos en el laboratorio, ya sea de análisis clínicos o de anatomía patológica? Ejemplo, estamos revisando la orina de una niña de 7 años y observamos esto. Observamos espermatozoides móviles. Inmediatamente nosotros tenemos que poner en práctica lo que se llama la responsabilidad del ejercicio profesional. No es normal, más bien constituye presunción de un delito el hallazgo de espermatozoides en una orina de una niña de 7 años. Entonces, inmediatamente activamos el sistema de cadena de custodia, iniciando con la protección de la muestra de orina. Acudimos tanto al director del hospital, jefe del servicio, o siempre en las emergencias de los hospitales hay un policía, para poner en conocimiento, ¿no? Por lo pronto ahorita en forma secreta, para poner en conocimiento de los hallazgos. De esa manera nosotros estaríamos activando el sistema de cadena de custodia ante esta presunción de la comisión de un delito. En resumen, la cadena de custodia, si bien es cierto, es de uso obligatorio, permanente, continuo a nivel forense, también se aplica, se activa y se inicia cuando se sospecha a nivel clínico. Otro ejemplo, llega un herido por arma blanca y se observa pues el cuchillo incrustado en el cuerpo de esta víctima, pues ese cuchillo tiene que entrar necesariamente a cadena de custodia, porque constituye más adelante el elemento que va a permitir la reconstrucción de los hechos. Entonces, ¿qué es la cadena de custodia? Como acá menciona, es la actividad garantista que protege y garantiza la originalidad de los indicios y o evidencias colectados en el lugar de los hechos y que tras su estudio científico ayudarán a esclarecer el hecho delictivo investigado. Ya lo habíamos conversado que en el Perú, a nivel penal, hay un antes del año 2004 y un después del año 2004. En este después del año 2004, les conversé que se implementó el nuevo Código Procesal Penal. Este nuevo Código Procesal Penal, moderno y que respeta los derechos humanos, tiene como premisa la presunción de la inocencia. Por lo tanto, si a una persona se le imputa un delito, debe demostrárselo y demostrárselo científicamente. Entonces, en aras de esa demostración, se entiende que los indicios y evidencias dejados en el lugar de los hechos deben ser colectados garantizando su originalidad y entregados al laboratorio forense para que él, en el laboratorio forense, se trabaje científicamente con ese elemento material y
tras su estudio, se presente en el caso que se discute o se archiva. ¿Quiénes participan en la cadena de custodia? ¿Estamos exonerados los tecnólogos médicos? No. Participan en la cadena de custodia todos los servidores públicos y particulares que tengan relación con los elementos de prueba. Ojo, con los elementos de prueba, incluyendo el personal de salud cuando sea el caso. Y usted se querrá eximir, pues no puede. Incluye al personal que examina, recoge, transporta, almacena, entrega, procese o estudie un elemento. Todos estamos involucrados en el proceso de la cadena de custodia. Entonces, el objetivo de esta clase es que usted, futuro colega, tome conocimiento de que desde el momento que se le habilita profesionalmente para ejercer el cargo de tecnólogo médico, usted está en la obligación, cuando el caso así lo requiera, de custodiar los elementos que más tarde podrían esclarecer un hecho delictivo. Si no lo hace, podría tener consecuencias jurídicas y no se puede argumentar desconocimiento. No se puede argumentar desconocimiento. Por eso, ante un elemento probatorio de un delito, tenemos que poner en conocimiento de la autoridad competente. Para ello, recomendable que en cada institución o centro de salud se tenga pues un formato de cadena de custodia ante el hallazgo de un elemento que pueda servir para esclarecer un hecho. Entremos al aspecto legal, porque justamente este sistema de cadena de custodia, que es garantista de la originalidad del indicio o evidencia, tiene su base jurídica. El nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 220, instituye lo que se denomina la cadena de custodia. Y el nuevo Código Procesal Penal le da atribución al Ministerio Público para que lo reglamente. Por ello, en el año 2006, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, expide un reglamento denominado Reglamento de Cadena de Custodia. Allí se establece, pues, las características de cómo se debe trabajar cuando en nuestro andar profesional nos encontramos con elementos que puedan constituir indicios y o evidencias de un delito. El nuevo sistema penal acusatorio, como ya lo hemos mencionado, se basa en que a la persona que se le impute el delito tiene que demostrarse la comisión del delito. Y un elemento fundamental para demostrar la comisión del delito es que los elementos probatorios sean colectados bajo el régimen de la cadena de custodia. Porque este régimen de cadena de custodia permitirá transportar mediante la forma de prueba a la inocencia presuntiva de la persona en elemento objetivo de comisión de un delito. Entonces, ojo, para resumir,
las evidencias de la comisión de un delito no solo se encuentran a nivel forense, sino que también se van a encontrar en nuestro trabajo como profesionales de la salud. Como ya también se les ha mencionado, se debe utilizar un formato de cadena de custodia. ¿Qué ocurre si no se aplica la cadena de custodia? Ejemplo, ¿qué ocurre si en la muestra de orina de la niña de 7 años que usted observó espermatozoide, pues no custodió la muestra, no puso en comunicación de una autoridad pública sus hallazgos y más tarde se enteraran del caso? Pues se habla en ese caso de que lo que usted vio, el espermatozoide, acaba de perder valor probatorio porque no ha utilizado la herramienta legal suficiente para garantizar la pureza de esa evidencia por la comisión que se está sospechando. Y el término jurídico es contaminación del elemento probatorio. Fíjense. Entonces, ojo acá. Cuando usted escuche la palabra contaminación del elemento probatorio, no lo lleve a entenderlo en términos de esterilización, sino que a nivel jurídico, cuando se habla de contaminación del elemento probatorio, significa que no se aplicó rigurosamente el principio garantista de idoneidad de la muestra. Por lo tanto, ha perdido valor probatorio, ya no sirve. Y usted dirá, bueno, pues son circunstancias. No, acá viene la segunda parte de la clase de hoy. La responsabilidad profesional por lo que acaba de ocurrir. Si bien es cierto, la cadena de custodia, usted la implementa, no protege la cantidad ni la calidad de la prueba material. Pero si usted en su trabajo de laboratorio o en su trabajo forense implementó esta cadena de custodia y a pesar de ello la muestra se contaminó, se alteró, se modificó, pues no es de su responsabilidad. Usted tendría que demostrar la idoneidad de su trabajo y que independientemente de ello, la muestra se pueda alterar. Por eso que hablamos de el principio de mismidad, o sea, el indicio o evidencia está en la condición original en la que se encontró en la escena. No se utilizó preservantes porque podrían alterarlo. Más bien, se aplicó el mejor mecanismo de sistemas de protección biológica para evitar su deterioro. Y que a pesar de ello, la muestra se alteró. Eso es otra cosa. Eso no le jala a usted a asumir responsabilidades profesionales. Entonces, si encontramos un espermatozoide en el sedimento de orina de una niña, hay que poner en evidencia a una autoridad pública y tiene que registrarse.
y tiene que reportarse, porque eso es lo que usted está observando. No puede callar, no puede ocultar. Cuidado, se puede meter en problemas. Y para evitar meternos en problemas, pues tenemos que iniciar lo que se denomina la cadena de custodia. Iniciamos la cadena de custodia y el siguiente eslabón a usted sería pues la autoridad pública a quien está entregando este elemento material. ¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas de su inobservancia, de no aplicar esta cadena de custodia? El Código Penal, en su artículo 11, dice: son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas, penadas por la ley. Usted sabe que si encuentra un espermatozoide en la orina de una niña, ya hay por lo menos la presunción de la comisión de un delito. Y si usted voluntaria o involuntariamente omite poner en conocimiento de la autoridad, pues está cometiendo, de acuerdo al artículo 11 del Código Penal, un delito o una falta. El juez va a valorarlo. Podría cometer un delito de negligencia si calla información que puede estar causando daño a alguien. Y si se descubre que usted lo sabía y no hizo nada, como por ejemplo en un delito contra la libertad sexual, como el que estamos planteando, a usted se le puede denunciar por delito de complicidad, de acuerdo al artículo 25 del Código Penal. Delito de encubrimiento real, omisión de denuncia, obstrucción a la justicia o falsa declaración en proceso administrativo. Entonces, las consecuencias jurídicas de la inobservancia voluntaria o involuntaria de lo que acaba de encontrar podría traer problemas legales. ¿Qué pasa si se rompe la cadena de custodia? Bueno, sugiero leer este boletín, ¿no?, de Gaceta Penal. En la actualidad, si alguien quisiera hacer uso ilegal, corrupto, de la ruptura de la cadena de custodia para que un elemento probatorio no sea considerado en el proceso judicial, pues ya hay jurisprudencia al respecto en la que no se anula ese elemento probatorio por el solo hecho de haberse roto en algún lugar la cadena de custodia. Entonces, mucho cuidado. En este acuerdo plenario del año 2012, ¿no?, dice, entre otras cosas, la ruptura de la cadena de custodia no es un problema de ilegitimidad de la prueba, determinante de su inutilización. Quiero hacer mención de cómo debe actuar usted ante la solicitud de un examen biológico a una persona, porque básicamente somos de laboratorio y la persona víctima o victimario o sospechoso de cualquiera de las circunstancias llega al hospital. Entonces, a veces, por ejemplo, ¿no?, le quieren hacer una prueba de drogas y está internado en emergencia. ¿Usted le toma la muestra o no le toma la muestra? ¿Qué hacemos?
Entonces, acá hay formas de actuar. Primero, hay que ver si el paciente se encuentra en estado consciente o en estado inconsciente. Si el paciente está en estado consciente o recuperó la conciencia, pues usted le comunica que le va a tomar la prueba, la muestra, para hacerle la prueba respectiva y él debe firmar el consentimiento. Si él no acepta, ¿no? Si él no aceptara, pues hay que proceder de otra manera. Ojo. Pero si el paciente se encuentra en estado inconsciente, o sea, no puede dar su consentimiento, y se le haya solicitado la prueba para, por ejemplo, medir tóxicos, drogas, alcohol, usted no puede, no debe tomarle la muestra con fines legales. Solamente se toman muestras con fines clínicos, independiente de su estado de salud. Por ejemplo, si está inconsciente, se tomarán muestras con necesidades y utilidades clínicas, pero no con necesidades y utilidades legales. Para que sea de utilidad legal, se necesita el consentimiento de esa persona. Si la persona recupera la conciencia e igual no accediera a que se le tome la muestra para un examen de uso legal, pues no hay ningún problema. En ese momento usted elabora un acta en la que pone que la persona, fulano de tal, se niega a que se le tome la muestra, por lo que firma la persona y usted ese documento presentará pues ante la autoridad que solicitó esa prueba. Solamente hay excepción y obligatoriedad de tomarle la muestra independiente del estado de conciencia en la que se encuentre una persona, si la orden para colectar la muestra viene de un juez. Si la orden es judicial, entonces usted tiene que sí o sí tomarle la muestra, porque lo está disponiendo la autoridad jurisdiccional. Juez no es igual a policía. Si viene con una orden policial, pues usted no le tome la muestra, porque allí no dice qué juez está ordenándolo. Tiene que ser una orden judicial. Ojo. Bueno, mis queridos amigos, acabamos el tema de cadena de custodia y responsabilidad profesional. Como corolario de esta clase, quiero mencionarles que en mis años de experiencia como forense, he visto a algunos colegas involucrados involuntariamente en hechos delictivos porque inobservaron la cadena de custodia. Felizmente, en el proceso se aclaró su acción, por lo cual no se hicieron responsables de una penalidad. Pero ese ajetreo, esa zozobra de verse en un proceso judicial, yo sugiero que hay que evitarlo. Por lo tanto, actuar siempre de manera transparente y con mucha claridad en nuestro trabajo de laboratorio. Buenas tardes.